Hola, en este video vamos a trabajar los números irracionales en lo que compete al eje de números de la prueba de transición. Los números irracionales son números decimales infinitos no periódicos, por lo tanto no existe un patrón que nos permita saber cuáles son los números que siguen a pesar de que son infinitos. ¿Sí? Ejemplos de ellos tenemos el número e, que es el número natural o número neperiano, el número pi, muy conocido por todos los cálculos que se hacen en geometría, y algunas raíces como la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, que son irracionales. Lo que caracteriza a los números irracionales es que ninguno de ellos puede ser escrito como una fracción. Entonces no se pueden trabajar igual que los otros decimales. Hay que tomar en cuenta con respecto a los números irracionales que no siempre vamos a poder hacer las operaciones como con cualquier número. En el caso de los irracionales se pueden hacer operaciones siempre y cuando sea el mismo número irracional y se trabaja como si fuera una letra en álgebra, ¿sí? En este caso podríamos sumar y restar 3pi más 7pi menos 4pi, porque todos son pi. Entonces conservo pi y trabajo solamente con los números. 3 más 7 son 10, 10 menos 4 es 6 y por lo tanto el resultado es 6pi. También podríamos hacer otras operaciones, en este caso primero restar 3e menos 2e en el denominador, lo que nos queda e, y en la división 5e dividido en e podemos simplificar el valor de e. A pesar de ser un número infinito y no periódico, el símbolo e representa todo el número, por lo tanto lo puedo simplificar completo y me quedaría solamente 5. Ahora, si te das cuenta, aquí nos vamos a notar que al operar números irracionales, el resultado puede o no ser parte de los números irracionales. Por ejemplo, en el primer caso, el número que nos queda es un número irracional. En cambio, en el segundo caso, nos quedó un número racional. Así que hay que tener cuidado. Ahora, lo podemos simplificar un poco sabiendo que la suma o resta de dos irracionales que no estén relacionados entre sí es irracional. Por ejemplo, cuando hablo de que estén relacionados, me refiero a que no sea, por ejemplo, el opuesto del número, o sea, el mismo número irracional pero con signo negativo, o el inverso multiplicativo del número, 1 dividido en el número irracional. En esos casos se va a dejar como una expresión nada más, como la operación que sea. Por ejemplo, 2 raíz de 2 más 3 raíz de 3. El raíz de 2 es irracional, raíz de 3 es irracional, no los puedo sumar, por lo menos no de forma exacta. Sí podría hacerlo a través de una aproximación. O 4pi menos 6 más raíz de 5 son todos números irracionales distintos, no los podemos trabajar, así que es pesado. Pasa lo mismo si le sumamos o le restamos un número real, bueno, un número racional en este caso, y vamos a tener que dejarlo expresado porque no se va a poder hacer la operación. Y con eso podemos hacer ya los ejercicios de PSU. Digo PSU nada más porque en este caso el ensayo que está dado para la prueba de transición no tiene ejercicios que sean solamente de números irracionales, pero es parte del contenido como parte de los números reales. Así que vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a comenzar con el ejercicio 12 de la PSU 2020. Dice, ¿en cuáles de las siguientes opciones la expresión puede representar un número racional? ¿Sí? Aquí hay que destacar esta palabra, puede, ¿sí? Porque hay varias diferentes. En algunos nos dicen cuáles son las verdaderas, cuáles son las falsas, y hay algunas que dicen cuándo son siempre verdaderas o siempre falsas, ¿sí? Y está este puede. Este puede es si existe por lo menos una posibilidad que se dé, ¿sí? Eso significa que en alguna expresión de esta puede representar un número racional. Por lo menos existe algo, aunque no sea siempre, donde sí puede dar un número racional, ¿sí? Entonces vamos a ver. Dice que la primera opción dice que raíz de 2x es el valor que tenemos que ver si que puede ser o no un número racional, pero x es un número impar y positivo. Entonces lo que tengo que ver es qué pasaría con la raíz de 2x si x es impar, o sea, y positivo. 1, 3, 5, 7, bla bla bla, ¿sí? En este caso,
La única opción de que esto sea un número racional, porque la raíz de 2 es irracional, es que esto sea un complemento del 2 para convertirse en un número exacto. Y entonces la posibilidad sería, por ejemplo, raíz de 2 por 2, que sería raíz de 4 y eso es 2. Funcionaría bien. Raíz, por ejemplo, de 8, o sea, de 2 por 8, que sería raíz de 16, y así es igual a 4, y así sucesivamente. Pero ninguno de estos números va a ser impar, porque tienen que ser de la forma 2 por algo, ¿sí? No podría ser impar. Por lo tanto, en este caso, no hay posibilidad de que yo, al poner un número impar y positivo en el X, resulte ser un número racional. Si no lo ven de esta forma, lo que pueden hacer es ir probando con los números. Ahí pusimos una lista de números impares y podríamos decir, bueno, raíz de 2 por 1 es raíz de 2, es irracional. Raíz de 2 por 3 es igual a raíz de 6, que es irracional. Raíz de 2 por 5 es raíz de 10, que también es irracional. Raíz de 2 por 7 es igual a raíz de 14, que es irracional. ¿Sí? Ahora dices, bueno, estos son todos, excepto el 1, los demás son todos primos, así que podríamos pensar en uno que no fuera primo. 2 por 9 es raíz de 18 y la raíz de 18 también es irracional. Por lo tanto, podemos deducir que probablemente no haya ninguno que nos dé un racional. Ahora, la forma más correcta es la primera que hicimos. La segunda dice x más raíz de 2 al cuadrado, siendo x un número racional positivo. Ok, tenemos x más raíz de 2 al cuadrado. Lo primero sería desarrollar esta expresión, que es un cuadrado de binomio. Recordemos que el cuadrado de binomio es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, esto desarrollado sería x al cuadrado más 2x raíz de 2 más raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, como el índice coincide con el exponente, es lo mismo que 2, por lo tanto sería x cuadrado más 2x raíz de 2 más 2. ¿Ok? Estos números, el x es el cuadrado de un racional, es racional, y este también es racional. Pero aquí, teniendo un raíz de 2, este número es irracional. Aquí no hay opción de que podamos obtener un número racional porque está la raíz de 2. Así que en este tampoco puede pasar que el resultado sea un número racional. Ahora, la última, que debería ser la correcta porque no aparece la de ninguna, la opción de ninguna, así que esta debería ser la correcta. Veamos si es que se puede o no. Dice x más raíz de 2, siendo x un número irracional. ¿Ok? Si pensamos en irracional, podría ser pi más raíz de 2. Es irracional, pero tenemos que obviamente irnos a los casos que yo les decía, los que están relacionados. Si queremos que el racional salga el irracional más bien salga del conjunto de los irracionales, tenemos que sumarle o restarle algún número que esté relacionado. Específicamente, si es suma, lo que vamos a usar es el opuesto aditivo. Menos raíz de 2 también es irracional, más raíz de 2, eso da 0. Y el 0 es un número racional. Por lo tanto, en ese caso, aunque sea solo en ese caso, sí se puede obtener un racional. Por lo tanto, esta es la única donde la expresión puede representar un número racional, en algún caso por lo menos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Veamos el ejercicio 13 de la PSU 2020. Dice, en la recta numérica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Respecto de los puntos, de los números entre 6 y 6,1, sin incluirlos a ellos. Estamos hablando entre dos números bastante pegaditos. Aquí tenemos el 6, por acá estaría el 7 y el 6,1 estaría por aquí. ¿Qué pasa con los números que están aquí entre medio? En ese espacio. ¿Sí? La pregunta sería,
Bueno, la respuesta sería, ¿existen infinitos números racionales y existen infinitos números irracionales en la recta numérica? Sí, eso es verdadero, de inmediato. ¿Por qué? Porque por densidad de los racionales existen infinitos números racionales entre dos números cualquiera, ¿sí? Y por densidad de los números reales, los números irracionales también serían infinitos entre dos números. Por lo tanto, esa es verdadera y ya terminamos el ejercicio. No, pero revisemos las demás alternativas como para saber si tienen alguna posibilidad de ser reales. ¿Existe solo un número racional? Obviamente esa no, porque existen infinitos números racionales. ¿No existen números reales? Falso, los números racionales son reales. Por lo tanto, si existen infinitos números racionales, existen infinitos números reales. Existen infinitos números racionales y existe solo un número racional. Falso, no puede existir solo un número irracional cuando tenemos, por ejemplo, la raíz de 3 y la raíz de 2, que son 1, algo, que están muy cerquitas unas de otras. Y por lo tanto, no puede ser solamente uno. Y por último, la D dice, ¿existen infinitos números racionales? Sí. Y no existen números irracionales. Falso. Los números irracionales también se distribuyen infinitamente entre dos números reales cualesquiera. Así que ahí quedaría. Ejercicio 11 de la prueba PSU 2019. ¿Cuál de los siguientes números es un número irracional? Si hablamos de raíces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer las operaciones y ver si en el resultado nos queda una raíz de 3 o una raíz de 2, entonces es irracional, y si no, pues no. En este caso vamos a ocupar propiedades de raíces. Esto sería lo mismo que 3 dividido en 12. Por lo tanto, esto es la raíz de 1/4. Simplifique por 3. Y la raíz de 1/4 es 1/2. Por lo tanto, este es racional. La segunda es una multiplicación entre dos paréntesis, dos binomios con irracionales. Uno es positivo y el otro es negativo, por lo tanto es una suma por su diferencia. Si no te acuerdas, la suma por su diferencia es lo mismo que el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Como el índice coincide con el exponente, eso me va a dar solamente la cantidad subradical, menos lo mismo acá, quedaría 2, y 3 menos 2 es 1, y también es racional. El C es un cuadrado de binomio, lo veíamos recién. Tengo a más b al cuadrado, nos da el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, en este caso sería raíz de 2 al cuadrado más 2 por raíz de 2 por raíz de 18 más raíz de 18 al cuadrado. Así que aquí nos quedaría, como el índice es igual que la raíz, vamos a quedarnos con la cantidad subradical. Aquí vamos a usar propiedad de las raíces. Si las multiplicamos raíces de igual índice, se conserva la raíz y se multiplican las cantidades subradicales. 2 por 8 son 16, 2 por 1, 2, 3. Sería raíz de 36, más aquí el índice coincide con el exponente, así que sería solamente 18. La raíz de 16 es exacta, la puedo calcular, así que eso sería 2 más 2 por 6 más 18. Y esto sería 2 por 6, 12. 12 más 18 son 30, más 2 sería 32, y eso es un número racional. En este caso tenemos una división, y en este caso habría que tratar de expresar esto sin la raíz del denominador. Para esto vamos a ocupar la racionalización. Cuando tenemos un binomio aquí abajo, lo que hacemos es multiplicar por el mismo binomio, pero con signo contrario. Es decir, si acá está sumando, acá vamos a restar. Entonces, y esto que hicimos aquí es multiplicar por 1, es amplificar, por lo tanto se va a mantener la igualdad. ¿Qué nos va a quedar? Sería 2 más raíz de 3 por 4 menos raíz de 12, dividido, lo que queda aquí abajo es una suma por su diferencia, así que voy a aplicar esto, nos quedaría 4 al cuadrado menos raíz de 12 al cuadrado. Voy a resolver aquí abajo y nos quedaría
Como aquí estos no se parecen, voy a multiplicar término a término, es decir, voy a tomar el 2, multiplicar por 4, el 2 por raíz de 12 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Sería 2 por 4, 8, menos 2 por raíz de 12, que sería 2 raíz de 12. El menos va de que más por menos es menos. Luego más por más sería más 4 raíz de 3, menos raíz de 3 por raíz de 12, que se convierte en raíz de 3 por 12. Y esto lo vamos a dividir en 4 al cuadrado, que es 16. Y aquí la raíz coincide con el exponente, por lo tanto nos queda solamente 12. Sería 8 menos la raíz de 12, la voy a descomponer. El 12 lo voy a hacer como lo hicimos en el video de raíces. Voy a descomponerlo. 2 por 6, 12, 2 por 3, 6 y 3 por 1, 3. Eso quiere decir que agrupamos de a 2 en 2 porque es raíz cuadrada. Y de aquí va a salir un 2 y este 3 queda dentro de la raíz. Así que sería, este 2 se va a multiplicar con el que está afuera. Nos quedarían 4 raíz de 3 más 4 raíz de 3 menos raíz de 36 dividido en 16 menos 12, que es 4. Menos 4 raíz de 3 más 4 raíz de 3 estamos restando lo mismo, así que es 0. Y aquí nos quedaría 8 menos la raíz de 36 es exacta, es 6 dividido en 4. 8 menos 6 es 2, dividido en 4 es 2 cuartos, y 2 cuartos es un racional. Por lo tanto, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Todas nos dieron un número racional. Este es el ejercicio 13 de la PSU 2018. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La medida de la diagonal de un cuadrado del lado P, unidades, es siempre un número irracional. Si se acuerdan, en el caso de los cuadrados, la diagonal, que sería algo así, siempre está dada por el lado por raíz de 2. Es decir, esto, si este lado es A, la diagonal es A raíz de 2. Teniendo el raíz de 2 es irracional. Por lo tanto, la medida del lado P unidades ¿será siempre un número irracional? Bueno, habría que ver cuál sería el caso en el que no. ¿Cuándo A por raíz de 2 no sería irracional? Recuerden, para que sea así tiene que estar relacionado. Como aquí estamos multiplicando, vamos a usar el inverso multiplicativo. Por ejemplo, si A fuera 1 sobre raíz de 2. En ese caso sería 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2. ¿Sí? Y si simplificamos, eso nos da 1. Por lo tanto, no es siempre un número irracional. A veces podría ser, aunque sea el único caso, podría ser un número racional. También podría ser si A vale 0, pero en ese caso no tendríamos un cuadrado, por lo tanto no nos sirve en este caso para analizarlo. ¿Ok? Así que de todas formas esta es falsa. La alternativa B dice, el perímetro de una circunferencia es siempre un número irracional. El perímetro de una circunferencia es lo que está alrededor y se calcula como 2pi por el radio, ¿sí? Y habría que ver lo mismo. ¿Cuándo 2pi por el radio va a ser un número, podría ser un número racional, por ejemplo? Si pensáramos que el radio fuera igual a 1 sobre pi, mismo razonamiento que con el caso de raíz de 2 porque estamos multiplicando, entonces esto sería 2pi por 1 sobre pi, se simplifica pi y nos quedaría 2 por 1 que es 2, y el 2 es racional, por lo tanto no es siempre un número irracional, ¿sí? Por lo tanto también es falsa. Alternativa C, dice si la medida de la altura de un triángulo equilátero es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Ok. Recordemos un poquito de cómo son los triángulos equiláteros. Recordemos que los triángulos equiláteros tienen todos sus lados iguales. ¿Sí? Vamos a imaginar que ese es equilátero, es decir, que este lado es igual con ese y igual con ese. Y la altura corresponde acá
cae justo en medio. La altura cae ahí. La podemos sacar fácilmente porque si este lado es A, este lado es A y este lado es A, la altura divide al equilátero en dos partes iguales, por lo tanto esto es a medios, ¿sí? Por lo tanto, la altura por Pitágoras, podríamos trabajarlo con Pitágoras, h al cuadrado más a medios al cuadrado debe ser igual a A al cuadrado, que es la hipotenusa. Entonces h al cuadrado va a ser lo mismo que A al cuadrado menos A al cuadrado cuartos. Así que h al cuadrado sería 4 menos, serían 3 al cuadrado cuartos. Y para sacar h aplicamos raíz, así que nos quedaría a raíz de 3 medios. Ese es el valor de la altura. Ahora, no es necesario que lo hagan siempre con Pitágoras, se pueden aprender que la altura de un triángulo equilátero es a raíz de 3 medios, ¿sí? Pero si no lo sabían, así lo pueden sacar. Entonces, dice que si la altura de un triángulo equilátero es racional, si esto fuera un racional, ¿sí? Entonces la medida de los números, la medida de sus lados son racionales. Esa es falsa, porque la única forma de que esto sea un número racional es que A sea igual a 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3, y eso nos va a dar 1. Entonces, para que fuera un número racional, A debería ser irracional, y al revés. Para que si A es un número racional, el resultado va a ser un número irracional. Por lo tanto, esta también es falsa. La D dice, si el perímetro de un triángulo es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Ok, no nos dan características del triángulo, por lo tanto estamos hablando de un triángulo cualquiera. Y dice que el perímetro de un triángulo es un número racional, o sea que si sumamos, entonces la medida de sus lados son números racionales. Y eso es casi siempre verdad, ¿sí? Si yo tengo un triángulo, cualquiera, ¿sí? Y sus lados son números racionales, hay una propiedad que se llama cerrada o ley de composición interna, que dice que si yo sumo tres números racionales, el resultado es un número racional. Por lo tanto, si el perímetro es racional, lo más probable es que los tres números sean racionales, ¿sí? Ahora, si los casos en que nos podría dar un número racional son cuando usamos el inverso aditivo, o sea, el menos un número racional, no funcionaría porque como es un triángulo, los lados tienen que ser positivos todos. Así que esta sí es verdadera, ¿sí? Y obviamente ninguna de las anteriores sería falsa porque ya tenemos una verdadera. Así que la alternativa correcta sería la D. Vamos con el ejercicio 9 de la PSU 2017. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Les decía yo que hay que tener cuidado con estos. Este caso es siempre verdadero, no puede fallar en ninguna. Lo que se hace en el caso del siempre verdadero es encontrar algún punto donde se equivoque. Si se equivoca en alguna parte, entonces ya no es siempre verdadero. Dice, si P y Q son números irracionales, entonces P por Q es un número irracional. ¿Ok? ¿Dónde podría fallar esto? Si tenemos, por ejemplo, pi, ¿por cuánto habría que multiplicarlo para que el número no fuera irracional? Bueno, el inverso multiplicativo de pi, que también es irracional, al multiplicarlos da 1. Y el 1 es racional, por lo tanto esta no es siempre verdadera. Si P y Q son números irracionales, entonces P más Q es un número irracional. ¿Dónde podría fallar? ¿Qué tendríamos que sumarle a pi para que no fuera racional? El inverso aditivo de pi, o sea, menos pi. Pi más menos pi es 0, y el 0 es racional, por lo tanto tampoco es siempre verdadera. Luego dice, si P es un número irracional y Q es un entero positivo, entonces P dividido Q es un número irracional. Ok, P es un número racional, pi, dividido en un número Q que es un número entero positivo, digamos 4, ya lo mismo. ¿Sí? P
pi cuartos o pi dividido en cualquier número en realidad va a seguir siendo irracional. La única posibilidad es que este fuera pi para que se eliminara, pero pi no es un entero positivo, por lo tanto esta sí es siempre verdadera. ¿Sí? Por lo tanto la alternativa correcta sería solo 3, alternativa B. Y eso es todo por este video, espero que les haya servido, cuídense y que